Vamos a abrir la palabra del Señor en el Alfa, Génesis. Génesis, capítulo 2, verso 8. Génesis, capítulo 2, verso 8. Dice lo siguiente. Génesis capítulo 2, verso 8. Y el Señor Dios plantó un huerto en el Edén. Quiero parar un momentico ahí y quiero decirles qué significa Edén. Edén significa placer. Dios plantó un huerto en el Edén, o sea, plantó un huerto de placer. Al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Es importante entender que es un huerto que Dios plantó aquí en la tierra. Un huerto de placer. Y la palabra del Señor, si leéis toda esta parte del capítulo 2, dice exactamente el lugar de ese sitio. Y según los historiadores, no se puede encontrar ese lugar porque uno de los ríos ha desaparecido. Eso es lo que dicen los historiadores. Y la Escritura nos habla que cuando el hombre pecó, Dios puso unos ángeles con unas espadas de fuego para que el hombre nunca pudiera encontrar ese lugar. Me llama la atención que dicen los historiadores que uno de esos ríos está desaparecido. Los otros sí. Entonces no pueden encontrar el lugar exacto de ese Edén, o sea, de ese lugar de placer. Y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Detengámonos ahí. Porque el tema de la meditación hoy son esos dos árboles. Dos árboles que Dios plantó en ese lugar. Y quiero resaltar lo siguiente, que esos dos árboles tienen un significado muy importante que tengamos que entender. Reflejan realidades espirituales. Esos dos árboles reflejan las realidades espirituales que iba a tener toda la humanidad. Dios plantó esos dos árboles con un propósito, porque Dios es un Dios espíritu y que nosotros que tenemos a imagen y semejanza de Él podemos entender el significado de esos dos árboles. Esos dos árboles reflejan dos verdades espirituales. Una de ellas, el árbol de la vida, se asocia con la vida de Dios e incluye la inmortalidad. Ese árbol significa la vida de Dios. Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él. Colocó al hombre para que el hombre fuera a imagen y semejanza de Él, que señorara sobre toda la tierra y que tuviera una vida de placer. Y el otro árbol, que es muy importante que tengamos lo siguiente, hay una gran diferencia que quiero marcar. En el primer árbol,
La armonía entre el hombre y la mujer era perfecta. La relación que tenía Adán y Eva, que andaban con esa semejanza de ese árbol. Tanto así que Dios le dijo que podían comer de todos los árboles. Imagínense, hasta el árbol de la vida podía comer. Pero había un árbol que no podía comer, que era el de la ciencia del bien y del mal. Y quiero decirles qué representa ese otro árbol. Representa la autonomía del hombre. O sea que el hombre es autónomo, o sea que es soberano a tomar sus propias decisiones. O sea que hay dos árboles. Uno que refleja el árbol de Dios, que es la vida de Dios, la semejanza de Dios, la naturaleza de Dios y la inmortalidad. Ese era el plan de Dios inicial. Pero había otro árbol que significaba el hombre que no necesita a Dios. No se necesita, sino, como Dios le colocó sabiduría al hombre, inteligencia, tanto así que la Escritura dice que somos dioses. Como somos hechos a imagen y semejanza de Dios, somos hombres con una sabiduría y con una inteligencia para señorear en las cosas del mundo. Pero había una gran diferencia entre ese árbol y el otro. ¿Cuál era la diferencia? Que esa ciencia y esa sabiduría que tenemos nosotros, íbamos a apartarnos de toda la naturaleza de Dios. Y por consiguiente íbamos a vivir en esa vida humana, con miedo. Cuando el Señor se dio cuenta que Adán y Eva habían pecado, ¿qué fue lo que sucedió cuando lo estaba buscando en el huerto? ¿Qué dijeron ellos? Tuvimos temor. Cuando el hombre empezó, desobedeció a Dios y se apartó de Dios, lo primero que tuvo fue temor. Entró el temor al hombre. Antes no lo había. ¿Qué otra cosa entró? La vergüenza. Se vio que estaban desnudos. Por eso Dios les dijo, el día que comáis de ese fruto, el día que te apartéis de esa vida, de esa palabra, de esa obediencia, de esa sabiduría. ¿Por qué razón? Porque dice la Escritura también que Eva, cuando vio el árbol, le llamó la atención por lo que le dijo Satanás de que iba a tener sabiduría como Dios. Empezó a sentir una tentación en la cual desconoció completamente que ellos estaban andando antes del pecado en esa sabiduría de Dios, tanto así que Adán le puso nombres a los animales. Y tal como le puso nombre a los animales, se llaman hoy en día los animales. Qué perfección, qué naturaleza, qué sabiduría de Dios y qué equivocación la del hombre. Y hoy en día el hombre anda equivocado, apartándose de ese árbol de vida. Apocalipsis, vamos a hablar primeramente del árbol de vida, que está en la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22. Bendito sea el Señor. Verso 1. Capítulo 22 de Apocalipsis, verso 1. Bendito sea el Señor. Gracias al Señor que nos rescató. Gracias al Señor que nos permitió
a través de la palabra de Dios, cuando algún día alguien nos habló de ella, fueron alumbrados nuestros ojos. Fue quitada esa ceguera de ese primer Adán. Ya nosotros no somos ese primer Adán. Ya somos ese segundo Adán, que es Cristo, que mora en nosotros. Y ya nosotros no andamos en vergüenza, ni andamos en temor, ni andamos en esa tentación que tenía dominio sobre el hombre. Hasta un punto tal que el hombre empezó a maquinar cosas de muerte, matar a su propio hermano. Caín mató a Abel. ¿Hasta dónde llegó la degradación del hombre por comer de esa sabiduría y esa inteligencia humana, que es perversa, que no es santa, que no es pura, que no es pacífica y que no es de buenos frutos? Mira lo que dice el capítulo 22 de Apocalipsis, verso 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida. Atención, que esto es muy importante. Dijimos al principio que hay un árbol que está aquí en la tierra. Un árbol que Dios plantó aquí en la tierra. Un árbol de vida que plantó en la tierra. Pero también hay un árbol espiritual. Porque Dios siempre ha traído a la tierra lo del cielo. ¿Se acuerda cuando Dios le dijo a Moisés que hiciera un templo y que él copió, dice la escritura, de ese que fue mostrado allí en esa montaña? Lo hizo aquí un tabernáculo. Dios siempre ha traído el cielo, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Dios siempre ha traído todo lo de Dios aquí. Trajo Jesucristo, que vino del cielo. Todo lo ha traído. Ese árbol de vida es espiritual, el que va a nombrar aquí el profeta de Dios, que es Juan. Dice lo siguiente: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida. En el cielo es el árbol de la vida. Allá no está el árbol de la ciencia del bien y del mal, sino el árbol de la vida. Amén. Dios plantó ese árbol porque le dio al hombre ese libre albedrío, ¿no?, de escoger. ¿Correcto? Qué belleza el Señor, como nos ha dado esa naturaleza de tomar decisiones. ¿Ya? Dios quiere que nosotros tomemos buenas decisiones. Y las buenas decisiones son aquellas que comemos del árbol de la vida. Si comemos del árbol de esta vida, de lo que es el pensamiento de este mundo, eso va a traer vergüenza. Dice lo siguiente, maravilloso: estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. ¿Maravilloso? Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. ¿De qué está hablando la palabra de Dios? Está hablando que nosotros podemos comer de ese árbol todo el año. Y que todo lo de Dios trae sanidad a las naciones. ¿De qué está hablando? ¿De qué dónde está hablando? Está hablando de la tierra. Cuando nosotros comemos la palabra de Dios, cuando nosotros nos alimentamos del pensamiento de Dios, eso trae sanidad a nuestra tierra, donde habitamos nosotros. Por eso es muy importante que oremos por el sitio donde nosotros vivimos, porque nosotros traemos sanidad en el país que vivimos, porque nosotros comemos la buena palabra de Dios,
que el reino de Dios no son palabras, sino poder de Dios. Todo el año, todos los días, las 24 horas del día, nosotros comemos frutos del cielo, de ese árbol de vida, que da semilla al que siembra y pan al que come. Eso es lo que comemos nosotros de la palabra del Señor. No quiero hablar mucho del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque encontraríamos muchos versículos que ya conocemos. Cuando Eva comió de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué es lo primero que hubo? Hubo contienda entre las parejas. ¿O no fue así? ¿Qué le dijo Dios por haber comido de ese árbol? Tu marido se enseñoreará de ti. Lo dice la Escritura. ¿Y qué pasó? Adán le echó la culpa a Eva. Eva le echó la culpa a Satanás. O sea que empezó a crearse un conflicto entre las parejas. Dios colocó al hombre para que señoreara sobre todas las cosas creadas. Y le dio a su mujer para que fuera una ayuda, para que pudiera cumplir el propósito de multiplicarse. Porque si no hubiera creado Dios la mujer, no se hubiera podido multiplicar el hombre. Esa mujer iba a ser compañía, pero el hombre iba a señorear. Dios le dio la autoridad al hombre para que gobernara sobre la tierra. Pero no quiero hablar de eso porque ya lo conocemos, todo lo que sucedió a raíz de esas cosas, de la maldición de la tierra, precisamente cómo se le entregó el poder a Satanás. ¿O no se le entregó el poder a Satanás cuando el hombre se apartó de las cosas de ese árbol de vida? Claro que se lo entregó, tanto así que cuando fue tentado Jesús en el desierto, ¿qué le dijo Satanás? Todo esto me ha sido entregado. ¿Sabe quién se lo entregó? Adán. Tremendo, ¿no? Para que entendamos nosotros lo que es la palabra de Dios, para que entendamos nosotros lo que significa comer del árbol de la vida. Solamente voy a resaltar una parte del Génesis capítulo 3, verso 6, de esa parte del árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis capítulo 3, verso 6. Voy a resaltar solamente esta parte. Pero si leéis todo vas a encontrar lo malo que fue comer de ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Y vio la mujer, verso 6, que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. ¿Qué es lo que primero vemos ahí? Tentación. Todo lo que tiene que ver con la vida de una persona que está apartada de la palabra de Dios y de las cosas de Dios, ¿sabe qué es? La tentación. Sus ojos van a ser alumbrados con la tentación. Lo primero que vio Eva fue que era agradable a los ojos. Tentación. O la tentación no es agradable. Por eso hay que aborrer la tentación. Y se aborrece la tentación cuando la persona come del árbol de la vida. Y árbol codiciable, codicia.
para alcanzar la sabiduría. Detengámonos ahí. ¿Cómo la cercanía a las cosas que tienen que ver con las cosas que no tienen que ver con las cosas de Dios, cómo trae como una especie de cercanía? O sea, no podemos estar cercano a lo que vaya en contra de la palabra de Dios, porque allí va a haber algo tremendo que es un cambio de mente, una contaminación, como cuando dice la Escritura: no bebáis vino para que no haya disolución, sino que seáis embriagados ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Hay una confusión, el que está con las cosas de Dios y con las cosas del mundo. Mira lo que dijo la mujer: codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Y qué dice en Proverbios 1:7? No lo buscáis, que ya lo conocéis. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. El principio de la sabiduría es andar en la palabra de Dios, andar con Dios. Ese es el principio. Pero ella se equivocó. Entró la codicia de conocer más cosas. Lección: no habrá comunión con Dios si el hombre no toma la iniciativa. No puede haber comunión con Dios si el hombre no toma la iniciativa. Continuamente Dios está tocando a la puerta, pero nosotros tenemos que tomar la iniciativa de abrir esa puerta. Continuamente Dios nos está hablando, pero también es importante que tú tomes la iniciativa de escucharlo. Y hemos estado hablando todo este tiempo, todo este trimestre, hemos estado hablando, por decir una fecha, de que nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios. Porque si verdaderamente escuchamos la Dios, vamos a escuchar la voz de Dios, nosotros vamos a cambiar. Y mira lo que dice aquí. Apocalipsis capítulo 2, verso 7. Bendito sea el Señor. ¿Dónde está ese árbol de la vida? La palabra de Dios nos mostró que hay un árbol de la vida en los cielos, ¿sí o no? Pero que también ese árbol está aquí. Este árbol está aquí. Dios lo plantó aquí. Y Dios lo ha plantado en nosotros. Apocalipsis capítulo 2. Atención, que esto es muy importante. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mira, esto es muy, pero muy importante. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, con E mayúscula, Espíritu Santo, dice a las iglesias. El Espíritu Santo es el que habla a la iglesia. Amén. Y yo les dije a ustedes en días pasados que Dios, por el Espíritu, le reveló a los apóstoles que ellos iban a dedicar únicamente a la predicación de la palabra y a la oración. ¿Sabe qué significa eso?
que la palabra de Dios, que es Jesucristo, Él es el pastor de nosotros. ¿Sabe usted que la palabra de Dios y la predicación de la palabra pastorea las ovejas? Porque es Dios mismo hablando a través de la Escritura todo lo que tiene que ver con el cuidado de las ovejas. Y esos apóstoles se dedicaban a la oración. El pastoreo, el que pastorea, no es el pastor físico de una congregación. El que pastorea es Jesucristo, que es el buen pastor de las ovejas. Y la iglesia que tiene sana doctrina es aquella que cree que la palabra de Dios es Jesucristo. Y que es Dios mismo el que te habla. Pero cuando el hombre tiene puestos los ojos en el pastor hombre, está comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal. Él tiene que poner los ojos en el árbol de vida, que es la palabra de Dios, que es espíritu y vida. Las palabras que yo os doy son espíritu y vida. No estoy diciendo de mí, estoy diciendo Jesucristo dijo esas palabras. Amén. Y cuando usted pone los ojos en el árbol de la vida, que da buenos frutos y que las hojas traen sanidad a las naciones, usted está poniendo los ojos en Dios, en su pastor. No estoy hablando del pastor carnal, el que se equivoca, el que es simpático y antipático. A veces estamos buscando el pastor simpático. No, tenemos que buscar a Cristo, el que nos dio la vida. El que tiene el Hijo tiene la vida. Eso es comer buen fruto. No estoy diciendo que no honremos al pastor físico, ya, porque si lo honramos a él, estamos honrando a Dios. Amén. Pero lo honramos es a Dios por la palabra, por la sana doctrina. Y la sana doctrina es eso. Hoy en día las personas no han cambiado porque ven la palabra de un hombre. Porque si tuviera la revelación por el Espíritu, que es Dios que te está hablando, estaríamos firmes a obedecerlo. Porque el Espíritu es el que nos convence. ¿O no es así? ¿Y qué dijimos ahora? Que había algo muy importante. Nosotros debemos tomar la iniciativa. Amén. He decidido seguir a Cristo. He decidido oír la voz de la palabra. Amén. Por eso dice la Escritura que somos siervos inútiles. Porque si Dios no da el crecimiento a una iglesia, en vano trabajan los edificadores. Pero todos nosotros tenemos que tomar la iniciativa. Amén. De escuchar la voz del Espíritu. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Al que venciere, eso es lo que está diciendo aquí la palabra del Señor. Estamos en Apocalipsis capítulo 2, verso 7. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida. El primer enemigo que tú tienes que vencer es tu carne. ¿Ya? Todo eso que tiene que ver con la antigua naturaleza de ese Adán caído, ¿sí o no? Religioso. Caín hacía holocaustos también, era religioso, ¿o no? Cumplía preceptos. Y Dios
no escuchaba a eso, porque veía el corazón de la apariencia. Esto es importante. ¿al que venciere qué? Al que venciere esa pereza espiritual de meditar la palabra de Dios. Esa es la sana doctrina, eso es lo que se debe predicar. Tú tienes que tomar la decisión de meditar la palabra del Señor, porque Dios te va a hablar. Cuando te encierras a orar, así tengas pereza, así no quieras hablar, estás venciendo. Y Dios te va a dar a comer del árbol de la vida. Como si estuvieras en el huerto. ¿Usted se puede imaginar cómo se sentía Adán y Eva en el huerto? No tienen que preocuparse de nada. Había armonía entre ellos dos. Había gobierno. La presencia de Dios se movía. Caminaba por el huerto. ¿Maravilloso? Por eso la palabra de Dios trae sanidad a las naciones, dice la Escritura. Mire lo que dice aquí. El cual está en medio del paraíso de Dios. Venciere es una terminología militar. ¿O no es así? Es una terminología militar. Y la palabra de Dios dice claramente que nos vistamos de toda la armadura de Dios. Tremendo, ¿no? Pero muchas veces el cristiano no se coloca esa armadura porque anda en el conocimiento del bien y del mal. ¿Sí o no? No necesito alimentarme de la palabra. No necesito obedecer a Dios. No necesito esto que dice la palabra. Solamente como lo que a mí me gusta. Y tú tienes que comer hasta lo que no te gusta. ¿Es así o no es así? ¿Qué es la iglesia? Dice la Escritura que es columna y baluarte de la verdad. ¿Lo dice o no lo dice la Escritura? O sea que si tienes oído, escucha lo que el Espíritu Santo nos dice esta mañana. Cuando vengas o cuando vayas a un lugar o cuando medites la palabra, toma la decisión, toma la iniciativa de saber que Dios te está hablando. Yo tomé la decisión de escuchar a Dios. Es una decisión. Yo ya no vivo, sino que Cristo vive en mí y en ti. Y por consiguiente, ya no vivo yo. Yo ya no vivo de acuerdo a ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Yo ya vivo de acuerdo a ese Adán y Eva que no habían pecado. Mira lo que dice aquí, ¿no lo buscáis? Apocalipsis 12:11 dice lo siguiente: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Tremendo, ¿no? Nosotros vencemos
cuando yo escuché la palabra de Dios a través de un pastor y yo le creí a Dios la palabra. Nunca me fijé. Bueno, sí lo noté. La poca elocuencia de hombres. Pero había algo dentro de mí que me permitía ver, escuchar la palabra y no el instrumento. ¿Estamos de acuerdo? Cuando tú vas a escuchar a un pastor porque te gusta, es que me gusta cómo predica ese pastor. Hermano, no me gusta eso. ¡Qué buena predica! Tampoco me gusta. Me gusta más bien, Dios me habló. ¿Amén? Dios me convenció. Dios me mostró que estoy equivocado. Dios me ha mostrado que no puedo seguir así porque voy mal. Y he tomado la decisión de cambiar. Me arrepiento de ese modelo. Tremendo, ¿no? Ahí es donde suceden cosas. Cuando ya no ves al hombre, sino que ves el espíritu de la palabra que te está hablando. Dios no tiene la culpa. Es el hombre que tiene la culpa. La gente del mundo le echa la culpa a Dios de las cosas malas que suceden en el mundo. Y a veces hay cristianos que decimos que hemos nacido de nuevo y le echamos la culpa a Dios y resulta que somos nosotros que no hemos escuchado que es Dios que nos está hablando. Tremendo, ¿no? Primera de Juan 5:4 dice lo siguiente: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Mira, el que es nacido de Dios no vive de acuerdo a las circunstancias que esté viviendo. Vive de acuerdo a la fe, porque conoce a Dios, ha escuchado la voz de Dios y cree en Él. Y vive tranquilo y confiado. ¿Sí o no? Romanos 12:21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Eso va a costar trabajo si tú tienes la sabiduría del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero si tú estás comiendo del árbol de la vida, sabes que eso es verdad. Y así me cueste a veces pasar por situaciones difíciles, me mantengo firme, no en lo que la gente ve en mí, porque el mundo te puede ver pobre. Pero Dios me está viendo rico. Amén. ¿Eso es lo que vale o no es así? La gente te puede ver pobre, pero Dios te está viendo rico. Y tú, si Dios te está viendo rico y tú te sientes riquísimo. Porque si Dios está viendo que eres rico, significa que tu corazón se siente completo. ¿Maravilloso? Esa es la vida, ese es el árbol de la vida. El árbol de la vida debe traer a nuestra vida esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Debe traer a nosotros que no hay temor, porque ya lo hemos visto. El temor por el pecado. El temor viene por el pecado. ¿Sabe por qué se escondieron ahí en el huerto? Porque había pecado. Estamos asustados, Señor. ¿Qué estabas haciendo? Estabas asustado. Y nos escondimos porque estábamos desnudos. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? El árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero cuando yo
como del árbol de la vida, no me siento desnudo. Me siento un rey y un sacerdote. Amén. Me siento con la autoridad. Amén. Cuando hablo y abro mi boca, confío en la palabra de Dios. Y Dios me respalda por esa fe. Y no te hace avergonzar, porque Dios nunca te va a hacer avergonzar cuando tú comes del árbol de la vida. Dios te hace avergonzar cuando tú no obedeces y comes del árbol de la ciencia, del bien y del mal. ¿Qué trae? ¿Qué trae? Vergüenza. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos injertaste en el buen olivo, Señor. Y bebemos de esa savia santa, de la doctrina de los profetas y de los apóstoles, Señor. Ayúdanos cada día más, bendito Dios, a ver con claridad, Señor, y que ninguna filosofía o fábula contamine lo que tú has puesto en nosotros, lo tuyo, Señor, en nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.